Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino para conseguir una vida más slow. Únete al cambio. El planeta es lo primero. Hoy tenemos con nosotros a una invitada, Marlene López, que tiene algo mucho que ver con la naturaleza. Desde el corazón de Asturias, en redes, pues tenemos a esta mujer. En lo más frondoso del bosque encontramos un laboratorio que está decidido a imitar a la naturaleza. Hola Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Belén, buenos días. Gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y con todas nuestras oyentes. Gracias a ti por prestarte, por estar y por acercarnos más a la biomimesis o a la biomimética, como queramos decirlo. Durante todo este podcast lo diré mal, seguro, por lo menos 3-4 veces, pero bueno. No, está bien dicho, biomímesis o biomimética, muy bien. Cuéntanos un poco, Marlene, ¿de qué va esto? Habrá gente que para él sea la primera vez que escucha esta palabra o aunque la haya escuchado con anterioridad, no tiene muy claro qué es esto de la biomimesis. Bueno, la biomímesis o biomimética es una palabra que está formada por dos palabras, que son la palabra bio, de vida, y mímesis, de imitar. Entonces, básicamente la biomímesis lo que intenta hacer es imitar la vida, ¿no? Esto llevado a la práctica consiste en inspirarse en la naturaleza para innovar en los desafíos a los que nos enfrentamos pues, en nuestro día a día, ¿no? Desafíos sociales, desafíos tecnológicos, desafíos de cualquier tipo, ¿no? En cualquier disciplina y en cualquier ámbito. Por tanto, la biomimética lo que hace es volver a la naturaleza, pero con otra mirada, no intentando aprovecharnos de la naturaleza, sino aprender de la naturaleza. Se diferencia de la biología, que la biología pues aprende sobre la naturaleza. La biomímesis va un paso más allá e intenta aprender de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, cómo son sus geometrías, cómo son sus procesos, cómo son sus materiales, cómo la naturaleza resuelve todos los desafíos a los que se enfrenta. Por tanto, para nosotros es una gran fuente de inspiración, como creativos que somos, como diseñadores y como arquitecta que soy yo, pues es una gran fuente de inspiración a la que recurrir para coger ideas y llevárnoslas a nuestro campo de creación. Claro, pues, de hecho, ¿no? Preparando este podcast, pues vas descubriendo que desde tiempos bastante remotos y desde tiempos, desde muchos siglos, ¿no? Se viene utilizando esto, ¿no? Leonardo da Vinci ya giró la mirada hacia la naturaleza, en este caso hacia los pájaros, y aquí tenemos una muestra súper importante en la Sagrada Familia, ¿no? En la arquitectura como que vamos viendo bien, o que yo creo que se puede llegar a entender muy bien, o mejor, ¿no? ¿Qué es esto de la biomímesis? Y cómo imitando la naturaleza podemos conseguir, pues eso, fachadas perfectas, aislamientos térmicos, etcétera, ¿no? Y estructuras que nos faciliten la vida, ¿no? De entrada de luz, entrada de aire, demás. Pero vamos a aterrizarlo un poco más, vamos a llevárnoslo siempre a nuestro terreno, somos más fashion, y vamos a llevárnoslo al terreno del fashionismo y de la moda sostenible y de ese consumo más de pie, ¿no? Sostenible. ¿Cómo puede la biomímesis ayudar a un creativo de moda o, bueno, un creativo de diseño, ¿no? En el plano de producto? Sí, bueno, en relación a lo que comentabas de los inicios, ¿no? Bueno, desde siempre el ser humano siempre se fijó en la naturaleza, siempre la naturaleza fue una fuente de recursos
e incluso para copiar pues, herramientas o, como comentabas, el caso de Leonardo, ¿no? Y sus máquinas voladoras imitando al funcionamiento de las aves. Hay un caso concreto que es un caso de éxito total que está muy relacionado con la industria textil, que es la aparición del velcro. La aparición del velcro, como bien sabes, bueno, es de los años 50, está patentado en el año 1951 y para nosotros supone ese primer punto de arranque o de partida de todo esto que es la biomimética. El velcro está inspirado a partir de las semillas del cardo alpino. Esta planta, pues cuando quiere dispersar sus semillas, la planta tiene unos pinchos que después del verano pues, comienzan a secarse y empiezan a convertirse en ganchos, empiezan a doblarse y a convertirse en ganchos. Una persona que era un gran observador, que era George de Mestral, él cuando salía en sus paseos diarios, pues observaba que a la vuelta del paseo en su casa, pues estas semillas, estas bolitas quedaban enganchadas en sus pantalones, en sus calcetines y en el pelo del perro que le acompañaba. Y observaba que era muy difícil de quitar. Entonces él, con sus ojos de curioso, comenzó a mirar estas semillas al microscopio y se dio cuenta de que ahí había una gran oportunidad de diseño para innovar y producir un producto nuevo, un sistema totalmente revolucionario, porque pensemos que estábamos pues eso, en los años 40 y que la alternativa que había al velcro para los sistemas de cierre pues podía ser una cremallera o unos botones. Entonces, bueno, realmente el velcro supuso una gran innovación y como todos conocemos el velcro y que sigue siendo un producto totalmente actualizado, ¿no? En nuestro día a día, sigue estando igual de vigente y es igual de innovador, ¿no? Entonces, bueno, esto supuso el comienzo de lo que conocemos por biomímesis. Llevado a nuestro día a día, a nuestro tiempo, ¿no? Pues, ¿cómo podríamos inspirarnos en la naturaleza para innovar en la industria textil, en la moda? Bueno, pues se me ocurren muchos ejemplos. Podríamos innovar en la forma de hacer los materiales, de la forma de crear nuevos materiales. Pensemos que en la naturaleza todo está interactuando con su entorno, todo está adaptado al medio. Todos los organismos pues, se adaptan a sus condiciones climáticas, sea la radiación solar, sea la intensidad del viento o la humedad relativa del ambiente. Hay un ejemplo muy interesante que son las piñas de las coníferas. Estas piñas tienen la capacidad de abrirse o de cerrarse en función de la temperatura y sobre todo de la humedad relativa que hay en el ambiente. Pues si nosotros llevásemos esto a un sistema de un tejido, pues pensemos en los beneficios que podría tener una prenda de deporte, por ejemplo, se me ocurre, que pueda abrirse o cerrarse para permitir una ventilación cuando estamos haciendo deporte en función de la cantidad de sudor o de humedad que tengamos o en función de la temperatura que nuestro cuerpo emita. Unos textiles, unos materiales con una capacidad de inteligencia, ¿no? Lo que llamamos pues smart materials o materiales activos, materiales inteligentes, que funcionan por sí mismos en reacción a los parámetros del ambiente. También se me ocurre que la industria textil, bueno, pues uno de los grandes puntos pues a innovar, ¿no? o a investigar ahora mismo, que son todos los elementos tóxicos, como puedan ser los tintes, todas esas pinturas o elementos químicos que utilizamos pues, para dar color, ¿no? a los tejidos. Bueno, pues sería muy interesante también estudiar cómo la naturaleza genera el color, cómo fabrica el color la naturaleza, porque la naturaleza fabrica siempre, pensemos que fabrica en condiciones compatibles con la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que fabrica materiales que generalmente son solubles en agua, fabrica sin generar residuos químicos corrosivos, fabrica sin utilizar
grandes cantidades de energía bueno, que cuesta mucho trabajo también conseguir esos recursos. Entonces un punto de vista también interesante para recurrir a la naturaleza sería esa investigación de cómo la naturaleza fabrica el color y todo lo que tendríamos que hacer. Hay otro ejemplo también que me gustaría comentaros, que es el ejemplo del efecto Loto, o Lotus Effect, si queréis buscar información, que es un efecto, o es una patente también, como el velcro está patentado, y es una adaptación que se observó en ciertas plantas de sitios pantanosos, de lugares con muchísima humedad, sitios con poca luz. Entonces estas plantas, para poder mantenerse limpias y poder hacer la fotosíntesis, que como sabéis pues lo hace a través de la superficie de las hojas, si una hoja tiene toda su superficie manchada con barro, por ejemplo, pues es difícil que pueda hacer la fotosíntesis, ¿no? Con lo cual tiene que desarrollar un sistema para mantenerse limpia. Bueno, pues estas plantas, como las plantas de loto, pues lo que tienen es un sistema que, si mirásemos la hoja en el microscopio, veríamos que tiene unos bultitos, unas bolitas, que lo que hacen es que resbalen las gotas de agua al caer, como están en sitios donde hay muchísima humedad, donde hay mucha cantidad de agua, lo que hace ese agua al caer en la hoja es arrastrar toda la porquería, todas las partículas de barro, toda la suciedad que tiene la hoja, con lo cual es un efecto de autolimpieza. Esta planta tiene el superpoder de autolimpiarse. Y esto ya es un efecto, es una patente ya que está aplicada en diversos productos. Una de ellas es en el textil y es para hacer textiles que tengan la capacidad de no absorber las gotas de agua y, aparte de ser impermeables, pues también tienen esta capacidad de ser autolimpiantes, ¿vale? Es un producto también que se aplica para fachadas, en pinturas, para que las fachadas de los edificios no se ensucien y tengan también esa capacidad de autolimpiarse con el agua de la lluvia. Entonces, bueno, estos son 3 ejemplos que os nombro yo ahora, pero me gustaría transmitiros que la naturaleza al final está llena de ejemplos y solo hay que saber buscar y mirar con otros ojos, pero hay muchísimas aplicaciones interesantes para el mundo de la moda, el mundo de la industria textil. Es fascinante. Me quedo escuchándote embobada, Marlene, porque es fascinante todo lo que nos cuentas y al final, hablando contigo, descubrimos que en realidad siempre, o ya estuvimos frente a biomímesis en el mundo de la moda, que ya lo vimos, que ya algunas cosas pues, que nos fascinaron. No sé si realmente utilizando puramente esta tecnología, pero sí ya vimos que había textiles que no se manchan, que hay textiles que repelen el agua, ¿no? Y aquí estamos emulando, imitando algo que lleva siglos y siglos haciendo lo mismo de esa forma tan sencilla. Hemos copiado sin falta de quebrarnos mucho la cabeza. Y respecto a los tintes naturales, que me ha encantado porque es una de las bases de la moda slow. La moda slow está centrada mucho en alejar los tintes, ¿no? Del textil o de todo otro tipo de materiales y conseguir así, pues eso, pues elementos más biodegradables, finalmente más reciclables, ¿no? En el fin de vida útil de la pieza. Es fascinante de todo lo que podríamos aplicar en el diseño textil, en el ecodiseño textil, imitando la naturaleza, ¿no? Y cómo podríamos abrazar más esa sostenibilidad y esa circularidad también final con la mirada hacia la naturaleza. ¿Cómo podemos, a ver, vamos a poner que ahora tenemos por aquí, pues igual importa poco que sea un diseñador, que sea un consumidor, que esté fascinado por todo esto que nos cuentas y diga, ay, yo quiero ver, quiero empezar a trabajar este mundo, quiero empezar a indagar, quiero ver si esto es verdad, quiero, ¿no? O sea, ¿cómo le recomiendas o qué le recomiendas a cualquiera para que se inicie, para que empiece a observar a la naturaleza? ¿Alguna herramienta, algún truquito, alguna manera de iniciar esta andadura? Sí, bueno, ahora mismo pues en la web, en internet, tenemos un montón de recursos a nuestra disposición. Tenemos documentales,
tenemos páginas que nos pueden introducir. Es cierto que hay mucho material en inglés, porque bueno, todo esto, la verdad que en Estados Unidos es ya toda una, no voy a decir una religión, pero bueno, es todo un movimiento ya con mucho peso, con mucha fuerza y nos llevan mucha ventaja, ¿no? Nosotros, desde el laboratorio biomimético aquí en Redes, como introducías tú al principio, sí que estamos poniendo en marcha un lugar para que la gente pueda venir aquí y pueda aprender un poco todo esto. Ofrecemos formación, sobre todo programas de formación, además hacemos nosotros proyectos bioinspirados, tanto para investigación propia como para aplicación para empresas. Y nosotros, bueno, ofrecemos cursos de todos los niveles y para todos los públicos, desde cosas más sencillas y un acercamiento pues mucho más liviano y más táctil, ¿no? Como puedan ser unos paseos biomiméticos, que todavía hicimos uno este sábado, el último de este año ya, y son unos paseos en los que las personas vienen aquí y les hacemos un paseo por el entorno del Parque Natural de Redes, una ruta muy sencilla, pero les hacemos una inmersión en la naturaleza y les damos unos tips para que empiecen a observar la naturaleza con otra mirada y puedan crear su cuaderno biomimético, sepan cómo mirar, sepan qué hay que anotar, en qué cosas hay que fijarse, y ya empiecen un poco pues con la curiosidad de observar a nuestro entorno de otra manera, ya con ojos ya de persona biomimética, de inventor y de cómo llevarse eso a su terreno. Luego también, aparte de estos paseos, que son pues eso, para todos los públicos y como una forma muy sencilla de acercarte a toda esta ciencia, sí que tenemos ya cursos más especializados en los que toda la base es la inspiración en la naturaleza, pero luego hacemos un acompañamiento con una enseñanza en las nuevas tecnologías de fabricación. Entonces aquí pues hacemos desde cursos de cómo crear tus propios biomateriales con residuos orgánicos que puedas tener en tu casa. Por ejemplo, hacemos plásticos con pozos de café que son como si fueran cueros, pero totalmente naturales y biodegradables. Y bueno, de esos tenemos un muestrario bastante amplio, que siempre estamos además en continuo ampliación, ¿no? O en continua investigación, siempre nos gusta estar probando cosas nuevas, pero tenemos también proyectos como puedan ser el de impresión 3D sobre textiles, que puede estar muy enfocado también a los diseñadores de moda, en los que, bueno, pues enseñamos a cómo a partir de una tela, imprimiendo encima ciertas geometrías, pues esa tela coge una estructura y se convierte en algo tridimensional. Tenemos también formación en plegado, plegado de papel, plegado de materiales también como los bioplásticos, para, pues muy interesantes pues, para crear embalajes, diseños de packagings, ¿vale? Y bueno, todo esto al final es acompañado pues, de una metodología, porque todo esto se lleva a la práctica siguiendo una metodología de trabajo, y a nosotros nos gusta que además de esa inspiración en la naturaleza, pues todos los alumnos se puedan ir a casa pues, con un prototipo que hayan fabricado ellos mismos y les hayamos dado pues, esas herramientas pues, para saber manejar las nuevas herramientas de fabricación digital, ¿vale? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a, si quiere, también entrar en nuestra web y ver un poco todo el catálogo de cursos que ofrecemos, porque seguramente que a alguien que quiera introducirse en esta ciencia, seguro que hay alguna iniciativa que le encaja y bueno, les animo a que nos llame y se ponga en contacto o para un proyecto que quieran hacer, un tipo de colaboración. Nosotros somos personas muy abiertas que nos encanta siempre meternos en doy todos fe, los líos. doy fe de eso. Y obviamente en la descripción de este podcast, como siempre, va a quedar un enlace directo para poneroslo súper fácil a la web del laboratorio, donde podéis ver todo esto que nos dice Marlene
y donde os podréis poner en contacto con ellos, pues por de repente si ahora mismo nos está escuchando un diseñador que dice, buf, 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 yo lo estoy viendo y necesito esto, pero necesito una mentorización o una tutorización más detallada, más personalizada, pues nada, ellos están encantados de acompañarte. Pero a nivel más popular, a nivel más de todos, ¿no? De ir un poco a los fascinados, ¿no? Que como yo pueda estar fascinados por el descubrimiento de este mundo, y hablabas de una cosa que se llama cuaderno. Sí, Cuéntanos un poco cómo uno amateur a mayores de que obviamente para profundizar en este campo y aprender mucho más van a tener que contactar con vosotros y como en cualquier otra disciplina, ser tutorizados o aprender directamente de un experto como es vuestro caso. ¿Cómo puede alguien, entre que puede venir y no a Asturias, Marlene, y hacerse sí, esa escapada, como este verano tuvieron el Summer Lab, era algo sí, así, sí, Summer sí. Lab, que era un curso verano intensivo que desarrollaron ahí, además es fantástico como experiencia personal, ¿no? También, no solo como aprendizaje, ¿no? Porque os puedo asegurar que Redes es un entorno, un paraje natural de bosque súper frondoso, maravilloso. Aparte de eso, vamos a pensar que alguien ahora nos está escuchando en Madrid, en Murcia, en Sevilla, ¿no? Uf, sabe Dios cuándo puedo yo subir a Asturias y participar en cualquiera de las actividades presenciales que hace el laboratorio. ¿Cómo puede ir poco a poco él en su paraje, en su entorno, haciéndose un poco y aprendiendo, Sí. metiéndose un poco? Bueno, lo primero de todo, el punto de inicio, la clave es empezar a observar y a mirar de otra forma. Hay que empezar a mirar la naturaleza con otros ojos. A mí me gusta decir que la naturaleza hay que mirarla con unas lentes, con unas gafas biomiméticas. Hay que cambiar un poco el chip y hay que empezar a mirar de otra forma. Y no hace falta estar en un entorno de un parque natural como nosotros, que somos unos privilegiados y estamos en un parque natural, una reserva de la biosfera. No, todo el mundo en su ciudad, en su pueblo, todo el mundo tiene algo de naturaleza. Todo el mundo tiene un árbol cerca de una parada de autobús, todo el mundo tiene un muro por el que sale musgo, salen unas plantas. La naturaleza, sobre todo en esta pandemia y en el confinamiento, vimos cómo se apoderaba, ¿no?, de las ciudades. Cuando todos estuvimos en casa, la naturaleza se hizo salvaje y cogió su protagonismo también en las ciudades, ¿no?, si la dejamos. Entonces, todo el mundo tiene naturaleza a su alrededor, en mayor o menor medida, pero todos tenemos algo. Entonces, todos podemos hacer ese ejercicio de observación donde quiera que estemos. Aparte de lo suyo, ¿no?, que es coger, tocar, oler, sentir esa textura, también podemos ver documentales de naturaleza. Tenemos, bueno, pues el Félix Rodríguez de la Fuente, esta gran figura española, ¿no? Y por irnos a otro ejemplo más internacional, que sería David Attenborough, que nosotros siempre somos muy fans de recomendar todos los grandes documentales de estas personas, cualquier documental de naturaleza. Entonces, bueno, el primer punto es la observación. Este cuaderno, bueno, nosotros nos encanta decir que el cuaderno es una libreta en blanco para ir registrando todas estas observaciones, todas estas anotaciones. ¿Y por qué es importante la creación de un cuaderno? Porque el cuaderno es una herramienta de almacenamiento diferente a la fotografía. Está muy bien hacer fotos, pero las fotos no cuentan a veces todo lo que estamos pensando, ¿no? No hace un registro de todas las observaciones, todas las preguntas, todas esas anotaciones que se nos ocurren en ese preciso momento. Una fotografía, bueno, pues es una imagen, pero es algo más efímero que cuando llegamos a nuestra casa y vemos esa foto, seguramente se nos haya olvidado todo lo que estábamos pensando cuando teníamos esa hoja o esa semilla o esa corteza delante de nuestros ojos. Por tanto, el cuaderno, más que un cuaderno de soluciones, es un cuaderno de preguntas, de hacernos preguntas y de captar pues esas sensaciones, esas percepciones del momento. Luego ya llegaremos a casa y haremos una investigación pues más en profundidad sobre eso, ¿vale? Pero lo interesante del cuaderno es ese almacenamiento de información y de cómo desde la observación, desde el dibujo, que yo siempre digo, hay que animarse a dibujar, hay que animarse a hacer bocetos rápidos. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer una obra de arte para el salón de nuestra casa, no.
que también, ¿no? Pero no es ese el objetivo. El objetivo es hacer unos dibujos rápidos, unas anotaciones que representen todo aquello que estamos viendo y todas aquellas preguntas. Pues tenemos una hoja, pues ¿cómo es? Es dura, es blanda, me cuesta doblarla, espera, es que se rompe por aquí, Los es que olores, ¿no? Que ¿cómo percibimos huele? también. Ujú, Eso es, eso es, eso es. ujú. Entonces, ese cuaderno al final es una colección a lo largo del tiempo también de cómo va cambiando el mismo lugar a lo largo de las estaciones, a lo largo de si llueve, si hace sol, si hace calor, si hace frío, si nieva, si a las 4 es de noche. Entonces, es un registro. La Ujú. diferencia entre un cuaderno de campo tradicional, ¿no? Un cuaderno naturalista y un cuaderno biomimético, es que en ese cuaderno biomimético vamos a ir ya preguntándonos el porqué de las cosas, el preguntarnos la función. ¿Por qué esta hoja es dura? ¿Por qué esta hoja tiene pinchos? ¿Por qué esta hoja es blanca? Entonces, a partir de esas preguntas, eso ya lo vamos a intentar conectar con una aplicación. Porque esas preguntas, su respuesta nos va a dar la clave de una posible aplicación. ¿Por qué el cardo alpino tiene estos ganchitos? Tiene estos ganchitos para engancharse al pelo de los animales y desplazarse. Bueno, pues ese gancho es el que me va a dar la clave para luego buscar una aplicación. ¿Vale? Entonces, el cómo y el por qué la naturaleza hace sus cosas, sus organismos, sus materiales, sus geometrías, sus procesos, eso es lo que nos va a dar la clave. Entonces, bueno, el primer paso, por resumir, sería esta observación y de ahí el registro, la anotación de todo en este cuaderno, comenzar a reconocer las funciones y de ahí intentar conectar esas funciones con una posible aplicación. Es apasionante, ¿eh? Es una historia apasionante porque además el iniciar el cuaderno también nos permite ver nuestra evolución, ¿no? Exacto. Que a medida que avanza el cuaderno avanzaremos, se supone que avanzaremos, porque como somos seres de avanzar, avanzaremos en el mejor conocimiento, seremos cada vez mejores observadores, ¿no? Eso es. Y quedaríamos, bueno, en la web Marlene tiene algunas fotografías de cuadernos para que os podáis hacer una idea de qué estamos hablando y luego además que son pequeñas obras de arte en sí, no tanto por el dibujo, como tú dices, que sea magnífico ni maravilloso, sino por lo que atesora, ¿no? Por esa nota al pie, tratar de resumir, es como un diario de experiencia vital en naturaleza, ¿no? Entonces tratar un poco de resumir a qué me huele a mí, a cada uno nos olerá probablemente a una cosa diferente y también ahí estará un poco el toque personal de cada uno. Creo que es una experiencia apasionante y para todos los que amen la naturaleza, el mundo slow, la vida slow y todo, yo creo que es como puede llegar a ser una válvula de escape perfecta en la ciudad, ¿no? El empezar a hacer este ejercicio nos acerca un poco y además ha de ser una actividad muy relajante y que te permite un poco de proyección interior, ¿no? También de relajar, de retomar, de pausar, mirando la naturaleza, mirarnos a nosotros y tomar otra referencia. Decía bueno, que además de esta actividad que podéis hacer cada uno en vuestras ciudades, como dice Marlene, en cualquier muro, en cualquier pared de piedra, nace el musgo rápidamente, nacen plantas, vemos cómo caminan, cómo se adaptan al medio, ¿no? Aunque sea un medio adverso como es la ciudad para ellos, pero se van adaptando y esas adaptaciones pueden resultar súper interesantes. Y el que Sí, pueda... simplemente en el mundo de la moda es que no hace falta tampoco irse a algo complejo de voy a crear aquí ahora el supermaterial, pero es que esto qué difícil es, me queda muy inaccesible porque es que yo no estoy de hacer este tipo de proyectos, de investigaciones, pero es que la naturaleza es pura inspiración, es que tú te das un paseo por el bosque en cualquier época del año, ahora que estamos en otoño y es una maravilla, ¿no? Y miras al suelo y esa mezcla de texturas crujientes, esos colores, esas combinaciones. Es que te das una vuelta, te das un paseo y te vas al estudio con una paleta de colores ya para tu colección. Es que es pura inspiración. O sea, cualquier
pequeño detalle se puede llevar al terreno profesional, ¿no? No hay que estar buscando ese gran invento tampoco, ¿no? No quiero yo tampoco abrumaros con, hay que sacar la patente o hay que... No, es que es cualquier detalle lo podemos llevar a nuestra disciplina, al diseño, al arte, a todo. O sea, es que es una percepción en todos los sentidos y 360 grados. Entonces, simplemente el color ya es una experiencia. Más allá de lo que dice Marlene, ¿no? De crear unos nuevos materiales, ni abrumarnos por la meta, ¿no? De decir, voy a crear un nuevo textil. No, no necesariamente. Si llegará con la inmersión en la biomimética, llegarás a crear ese o a trabajar o a avanzar en ese nuevo proyecto, genial, ¿no? Pero mientras tanto, si no, la naturaleza nos va a reportar eso, aunque sea volver al estudio, como tú dices, con una buena paleta de colores en la cabeza y que además armonizan, ¿no? Porque lo que decía Manuel, la naturaleza es sabia hasta para combinar colores, ¿no? Hasta como estilista. Entonces sí que llegaríamos sin quemarnos la cabeza. Ya este color voy a buscar el que me encanta, 200.000 programas para encontrar los paralelos, los no sé qué, los sé cuánto, cuando la observación natural nos llevaría rápidamente también ahí, ¿no? La naturaleza es fantástica y nos da lecciones diarias y todos los días. Marlene lo sabe bien porque donde está ubicada la vive, tiene la suerte de vivirla cada vez que abre los ojos a la mañana, ¿no? Cuando salen al descanso de la mañana ya la tienen ahí. ¿Qué proyectos que tenéis en mente, Marlene? ¿Qué tenéis entre manos? Cuéntanos un poco. Antes nos avanzabas un poco. Me ha encantado la opción de packaging sostenible, ¿no? Todas esas inversiones que estáis haciendo hacia materiales que se puedan utilizar para packaging y pueda ser sostenible, porque packaging lo usamos todos y es súper interesante para reducir nuestra huella de carbono. Cuéntanos un poco estas inversiones que vais haciendo. ¿Hay algo especial? ¿Hay algo que realmente, bueno, somos muy curiosos, muy cotillas? Bueno, a ver, sí, realmente nosotros como somos mentes y manos inquietas que estamos todo el día maquinando cuál va a ser nuestro siguiente proyecto, pues la verdad que no paramos. En cuanto al tema de los bioplásticos, pues sí que estamos ahora con un par de líneas de trabajo muy interesantes. Una de ellas, bueno, pues lo publicaremos en los próximos días y estamos haciendo una colaboración con una empresa asturiana que se llama Panduro, que utilizan el pan, bueno, el pan duro, como su propio Pan nombre duro, dice. el pan que se tira, ¿no? El Sí, pan del día anterior, del anterior, el exacto, duro exacto. posado, Bueno, no sé cómo se llaman otras zonas de sí, si se define así, ¿no? pues estamos trabajando con ellas para hacer también un bioplástico, estamos haciendo varias pruebas y para sacar un packaging para sus galletas, el producto que hacen. Y es un bioplástico hecho también con pan. Y ese es un proyecto muy bonito también, bueno, nos hace ilusión trabajar con gente de la región y gente que tiene iniciativas tan bonitas también, ¿no? Circulares y sostenibles y bueno, y proyectos tan cuidados. En el tema de los bioplásticos, bueno, pues seguimos trabajando con el del café y con el de la magalla, que estamos haciendo bastantes avances también y eso, bueno, pues enseñaremos los proyectos en las próximas La semanas, magalla de meses sidra, también. manzana. La magalla de la sidra también Mm. es un material, pues bueno, que se presta a hacer muchas cosas interesantes por la textura que nos ofrece Mm. la pectina de la manzana. Y bueno, son proyectos también que estamos trabajando en colaboración con otras empresas también. Mira, al hilo de esto, Marlene, de la magalla de la sidra, que algunas empresas fuera del territorio, en este caso nacional, la están utilizando, o sea, la magalla, bueno, realmente no la utilizan, la piel de la manzana, Sí, la magalla ya es nuestra, están sí. utilizándola para crear, por ejemplo, una piel vegetal para la elaboración marroquinera. Que me parece, pues mirar lo biodegradable que puede llegar a ser ese Sí, material, ¿no? qué interesante, sí, sí, Mm. sí. Es Sí, que muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tienen los residuos, que, bueno, estamos ya empezando a cambiar un poco, ¿no? Esa manera de mirar la basura, eh, porque es una gran fuente de aprovechar
eso como materia prima y volver a utilizarlo y bueno, lo que viene siendo el concepto de la economía circular, ¿no? Y es muy interesante cuando empezamos a mirar también en nuestra casa todos los desperdicios y todo y decimos, es que de aquí sale algo, sale un producto o sale por lo menos, bueno, se puede iniciar algo, una investigación y luego ya se verá si llega a buen puerto o no, pero sí, el caso es, yo creo, es ir cambiando el chip también, la manera de relacionarnos con los productos de consumo e intentar ver esas segundas oportunidades que a veces, bueno, pues desembocan en proyectos muy geniales, ¿no? Como el de Claro. Panturo y el de los residuos también. Ujú. Vale, manteniendo bueno, y recordando una vez más desde este podcast que de todas las R's la mejor es la reutilización, ¿no? O el Claro, reuso, para no generar un nuevo material, un nuevo residuo o no generar más basura, ¿no? Entonces, esa es la primera. Luego está muy bien reciclar, luego está muy bien todo, pero sería genial si todos intentáramos el reuso de lo que ya tenemos aquí de una u otra manera para generar pues por reutilización o reuso porque hubo un reciclado y luego al final lo transformé en otro material, y para esto la naturaleza nos puede ayudar muchísimo y nos puede echar un cable genial. Eh, además de estos proyectos que te corté un poco preguntándote por la sí, manzana, no sé nada. si te quedó algo en el tintero. Bueno, tenemos también el proyecto de impresión 3D sobre textiles, que estamos trabajando también en un proyecto de arquitecturas efímeras, que es un proyecto, bueno, que también llevamos tiempo trabajando y lo que pasa es que, claro, son proyectos muy de fondo, de investigación y con muchas pruebas, mucha experimentación, entonces, bueno, desde que se comienza hasta que hacemos una publicación con algún avance, algún resultado, ¿no? Pues parece que también pasa el tiempo rápido, porque bueno, nosotros, como también sabes, tenemos el estudio de arquitectura y de diseño volumínica, entonces, Volumínica, bueno, sí. tenemos que ir compaginando, ¿no? Pero ese proyecto también estamos muy ilusionados con él y es un proyecto para crear, bueno, la intención es para crear arquitecturas para situaciones de emergencia y con una capacidad de guardar y de transportar de manera muy fácil y de montaje muy fácil y de poder reutilizar también, y sería con esta técnica de la impresión 3D sobre textiles, que está también basado pues, en organismos marinos y cómo nos fijamos, bueno, pues en sus caparazones y en sus resistencias para crear este proyecto. Y luego también lo que estamos haciendo ya es preparando el próximo Summer Lab 2022, que Ah, bueno, aunque ya está en la olla, ya está chof sí, chof. sí, sí, porque la verdad que aunque todavía parece que faltan muchos meses, pero estamos creando unas propuestas, yo creo que van a ser muy interesantes y muy apetecibles. Así que bueno, también lo estamos trabajando porque queremos hacer, bueno, pues queremos ir un paso más allá de lo que hicimos el año pasado y queremos hacer una experiencia realmente inmersiva aquí en el Parque de Redes, y contando con pues, más invitados, más colaboraciones de docentes y hacer algo aquí pues, incluso más potente, ¿no? De lo que hicimos el año pasado. Entonces, bueno, al final estamos un poco con muchas cosas y compaginándolo, como te decía, también con el trabajo de nuestro estudio. Entonces, bueno, poco a poco y conciliando la vida familiar. Entonces, bueno, Todo junto que no es poco, ¿no? Todo junto que no es poco. sí, Pues ya saben, todos los que nos escuchan, aún están a tiempo de planear muy bien estas futuras vacaciones o visita a Asturias, ¿no? sí, Y incluir en la agenda pues un pequeño curso que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, como va a ser el Summer Lab 2022 sí. de laboratorio biomimético. Mira, si alguien tiene pensado venir aquí a Asturias este próximo verano, ¿no? El verano 2022, me parece una actividad brutal, ¿no? Incluir en el hacer este curso, porque creo que además es una forma de que tú les ayudes a conocer nuestra tierra y Claro, la riqueza, ¿no? De la riqueza de la naturaleza y de los bosques, más allá eso es. del primer impacto que tenemos, ¿no? Cuando vemos un bosque, cuando vemos un paraje natural, es profundizar dentro de él, bucear dentro de él y descubrir todo lo que nos aporta. Es genial, me quedaría horas hablando con Marlene,
porque este mundo es apasionante, tiene para charlar, o sea, para poner sobre la mesa eso, muchos diseños que a lo mejor ahora se os están viniendo a todos a la mente, como me pasó a mí cuando preparaba este podcast, que digo, pues cuando vi aquello que era tan maravilloso, el diseño de aquel mobiliario, o que me recordó algo, pues a lo mejor me recordó eso, pues algún tipo de estructura ósea, me recordó alguna estructura animal, ¿no? Que lo hacía súper resistente y súper bonito a la vez y ligero, etc. etc. Para todo esto y muchísimo más nos puede ayudar la biomimesis y es apasionante, sinceramente. Marlene, lo dicho, me quedo horas aquí charlando contigo. Lo que pasa es que los posts tienen que ser finitos, los podcasts. ¿Añades algo más? ¿Quieres contarnos alguna cosa más que haya quedado por ahí? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Belén, por tu invitación. Yo encantada de estar aquí Feliz. contándoos Y yo feliz de escucharte, hija. todo lo que podemos aprender de la naturaleza y bueno, también solo decir que detrás del laboratorio, aparte de mí, que soy la que estoy hoy aquí hablando, pues también sí, tenemos a otra persona que es Manuel, sí, Manuel Persa, ¿no? Manuel Persa, sí, que bueno, él es mi compañero en todas estas aventuras y está también detrás de todas las iniciativas y de todos los proyectos que desarrollamos. Así que bueno, aquí os esperamos en la DINES a todas y a todos. Cuando queráis venir a vernos, a hacer cualquier actividad, bueno, eso lo dicho, ¿no? Que estamos preparando unas actividades muy, muy bonitas para el próximo verano. Y nada, que aquí estamos. Deseando ver todo eso que tenéis, que estáis preparando, y en la web, si alguien quiere poner cara a estos dos señores, a Marlene y a Manuel, ahí tenéis un vídeo donde los podéis ver en una entrevista que les han hecho en un sofá maravilloso, con un salón precioso, con unas vistas estupendas, y ahí les podéis poner también cara a estas dos personas maravillosas que trabajan en el Parque de Redes y que os esperan para el próximo verano a todos los que queráis. Y si no, bueno, pues contactar, que siempre a la distancia se pueden hacer cositas, por ejemplo, como este podcast. Gracias mil de haber estado aquí, de habernos acercado un poquito a la naturaleza y de habernos hecho verla, aprender a verla, porque a veces hay alguien que te tiene que decir para que tú automatices ver las cosas de otra forma, ¿no? Gracias, Belén, muchas gracias a ti. Un placer, Marlene, un beso muy grande. Hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte, darme tus estrellitas si me escuchas a través de Apple Podcast, para que así podamos seguir creciendo y llegando a mucha más gente con todo nuestro mundo sostenible.